Carlos María Botero, fiscal regional, bienvenido a Minuto Rafaela, bienvenido a estos medios de comunicación que nos interesamos y queremos saber cómo está llevándose adelante el trabajo sobre un tema muy importante que son los delitos, la seguridad en la provincia de Santa Fe, puntualmente en Rafaela. Bienvenido. Bueno, buen día Jonathan, gracias a vos y a todo el equipo por la invitación. Brevemente, ¿qué rol tiene la Fiscalía en relación con la seguridad? Esa palabra grande. Bueno, una vez más Jonathan, como lo hago desde hace 11 años ya, del 10 de febrero de 2014 cuando asumí como fiscal, cargo que ocupé durante más de una década, ¿no? Y hace más de un año que soy fiscal regional. Voy a seguir aclarando que con respecto a lo que es la seguridad, el tema seguridad, es decir, prevención, no es competencia del Poder Judicial, no es competencia concretamente del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Acusación, en realidad, porque nosotros somos competentes en materia de investigación, es decir, todo lo que tiene que ver con la prevención o con la seguridad es competencia de la policía actuando bajo la órbita del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en todos sus niveles, provincial y municipal. Es decir, la Fiscalía interviene luego de ocurrido el hecho delictivo. Es decir, cuando tenemos el robo consumado, cuando tenemos el homicidio, cuando tenemos el delito sexual ya ocurrido, a partir de ese noticiamiento de parte de la Fiscalía se inicia una investigación para determinar a través de la evidencia, a través de la prueba, la existencia del hecho y la participación penalmente responsable de uno o más autores. Pero quiero dejar en claro, viene bien tu pregunta, Jonathan, una vez más, que nosotros no somos responsables de evitar que el delito ocurra. Eso no es competencia del Poder Judicial, no es competencia del MPA. Reitero, es competencia de la policía actuando bajo la órbita del Poder Ejecutivo. La delincuencia en Rafaela, y también si querés ampliarlo a la quinta circunscripción que tenés, fue cambiando un poco, ¿no? ¿Creció, bajó? ¿Qué es lo que marcan los números? ¿Por qué digo que fue cambiando? Porque antes veíamos que se robaban muchos cables de tendido eléctrico, después picaporte de puertas, y eso fue como metaforceando un poco, ¿no? Sí, bueno, durante 10 años, nosotros en su momento lo habíamos anunciado, cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal, acusatorio, dejando de lado lo que era el sistema inquisitivo anterior, y el MPA, los fiscales, y comenzaron a tener un rol fundamental, que es el rol que asigna constitucional, digamos, que existía en todos lados. Santa Fe estaba atrasado en esas cuestiones. Por suerte, a partir del 2014 se implementó esta reforma procesal penal. Y sí, el delito fue mutando. Primero yo tengo una circunscripción, que es la número 5, muy grande territorialmente hablando, de 500 kilómetros aproximadamente. En cada lugar varía el fenómeno delictivo, que a la vez va mutando por momentos, por lapsos temporarios. Entonces, vos te referís concretamente a lo que fue robo de cables, robo de metales, picaporte y demás. Allanamientos de Chacarita. En viviendas, propiedades y alumbrado público, por ejemplo. Entonces, ese fenómeno es bastante actual, empezó a partir de octubre, noviembre del año pasado y durante 3-4 meses nos causó muchísimos inconvenientes. A partir de ese momento tomo la decisión, y eso fue un trabajo en conjunto con municipio, recientemente lo empezamos a trabajar en conjunto con provincia, de hacer allanamientos en Chacaritas, no solo en la ciudad de Rafaela, que sí es la localidad donde más hicimos esos procedimientos, pero sino también en otras ciudades de mi circunscripción. Y bueno, dio buenos resultados. La idea es, si hay elementos vinculados al delito, de procedencia delictiva, ahí sí tomamos intervención. Luego de esa acreditación se imputa a las personas. De hecho, hay una persona que fue imputada y ya terminó condenada. Pero necesitamos en ese trabajo en conjunto que el municipio, por ejemplo, proceda luego a clausurar, porque son todas chacaritas que están sin autorización, no están habilitadas legalmente. Entonces, luego de nuestra irrupción, digamos, que es la más dura tal vez, y es el sometimiento de alguna persona a un proceso penal, necesitamos que a nivel municipio, a nivel administrativo, se proceda con clausuras, como digo yo, actualizadas, no quedarnos con clausuras tal vez de muchos años atrás, sino actualizar, ya que estamos haciendo todos estos procedimientos, y a partir de ahí que las inspecciones
en relación a estas clausuras de estas chacaritas, estas chatarrerías, bueno, se mantengan como tales, no pueden funcionar de manera ilegal. Entonces esa es la forma del trabajo que se articuló y fue la manera en que pudimos dejar o cortar con esos delitos, ¿sí? Tanto en propiedades privadas como en la parte pública, ejemplo, alumbrado público, porque se iniciaba con el primer eslabón, que era la sustracción, y ahí empezaba toda la cadena de circulación de estos elementos, cables, metales, cobre y demás, que terminaban acopiados en un camión que los trasladaban a otras provincias, por ejemplo, en donde era el último paso de toda esta cadena, donde ahí ya se manejaban otros niveles de dinero. Todo esto que me estás contando, que le estás contando a la gente, imagino que lleva su tiempo, lleva su gente, lleva sus recursos. ¿Cómo están hoy de recursos en términos generales, no? Bueno, sí, por supuesto que sí, hay que hacer un trabajo previo de investigación, de análisis con parte de la PDI, digo parte de la PDI, que es quien he asignado a trabajar en estas investigaciones, porque los recursos son escasos, los recursos del Estado de por sí son escasos, y con respecto al MPA, primero voy a hacer referencia a la policía. En realidad, la policía, estamos con carencia de policías, y sin policía no se puede trabajar adecuadamente en muchos fenómenos delictivos. Por eso nosotros tenemos que terminar, como lo dispuso la fiscal general, priorizando. Se aplica el criterio de priorización en base, entre otras cuestiones, a la gravedad, por ejemplo, de los delitos. Con respecto a la fiscalía, como lo vengo también reiterando, hace un par de años atrás éramos 12 fiscales en la unidad fiscal Rafaela. Tengo a cargo también la unidad fiscal San Cristóbal y la unidad fiscal Tostado. En la unidad fiscal Rafaela, con un ámbito territorial muy grande que cubrir, éramos 12 fiscales, y hoy tengo a cargo 7 fiscales. Como verás, Jonathan, hoy somos el 50% de los fiscales que éramos años atrás. Entonces, en definitiva, eso indica cómo estamos de recursos, ¿no? Estamos a la espera de que como lo anunció el gobernador, que va a haber un llamado a concurso para cubrir las vacantes. Esperemos que las vacantes que tenemos acá en Rafaela se puedan cubrir. Esperemos que sea prontamente. ¿Qué lugar tiene? Porque digo, la provincia de Santa Fe tiene Rosario, innegablemente, ¿no? ¿Qué lugar tiene Rafaela en la agenda de delitos en esta provincia? Bueno, claro, Rosario es, como bien lo mencionás, es quien fija en muchas cuestiones, o en todas tal vez, los parámetros, los criterios a seguir en distintas cuestiones que tienen que ver con la prevención. Reitero que no es competencia del MPA, y lo que es en materia de investigación. No obstante, de parte de la Fiscalía General, quien fija los lineamientos generales de la política de persecución penal que cada fiscalía regional debe respetar, y así cada órgano fiscal, es decir, fiscales y fiscales adjuntos encargados de cada investigación puntual. Rafaela, como cabecera de esta localidad, y cada circunscripción, es decir, se le presta la debida atención. No podemos negar que Rosario, reitero, fija los criterios generales, que a veces pueden coincidir o no con respecto a las necesidades en cuanto a la investigación podemos tener nosotros en nuestra región. Nosotros en Rosario se habla de narcoterrorismo, o se investigan cuestiones vinculadas al narcoterrorismo. Nosotros, por suerte, hoy tenemos bastante neutralizado, con la prudencia del caso lo digo, a la cuestión del sicariato. No te olvides que tuvimos 2 crímenes, los últimos 2 fueron de los hermanos Molina, primero una chica, luego el hermano, y fueron los últimos crímenes a manera de sicarios, cometidos por sicarios en realidad. Veníamos, eso fue la última etapa de una ola que se venía dando en Rafaela, al margen de que se consumen los hechos cometidos con el resultado muerte o no, es decir, que tengamos el homicidio consumado o no. Pudimos neutralizar eso. Hoy por hoy ese fenómeno lo tenemos bastante, repito, neutralizado. Pero bueno, entonces nuestra realidad es otra en definitiva. Tenemos el problema por los delitos menores que aquejan a la sociedad, que nos mantienen en vilo a la ciudad, por ejemplo, hablando de Rafaela, pero esto se reitera en distintas ciudades y pueblos de la circunscripción que tengo a cargo. El tema de los delitos rurales, no solo vinculados a animales, o mayormente vinculados a animales, a vigiatos, faenamientos y demás, sino también los asaltos a las propiedades rurales, las cuales se encuentran absolutamente protegidas. Es decir, tenemos también otras prioridades, además de la violencia altamente lesiva, vinculada a cuestiones de armas de fuego, ¿no? Si bien las tenemos, no es la misma realidad que Rosario desde ya.
El tema de delitos de armas de fuego, ¿cómo estás en tu circunscripción, obviamente, no? Bueno, se está trabajando bien. Los delitos en general cometidos con arma de fuego son investigados con resultados positivos, se han resuelto, se han individualizado al o los autores de cada hecho cometido con arma de fuego, no solo en Rafaela, sino en general en la circunscripción, y se ha llegado al encierro de los autores, es decir, como primer paso la prisión preventiva, y luego se avanza hacia una condena, normalmente la hemos conseguido, ¿no? Es decir, hechos con armas de fuego, el balance es positivo. La pregunta incómoda que tengo que hacerte y que por ahí a veces la gente que son o somos, como en el caso nuestro, víctimas de algunos sucesos delictivos, por más pequeños que sean, empezamos a pensar o se empieza a escuchar el concepto de puerta giratoria. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Existe la puerta giratoria? ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, el concepto de puerta giratoria, al igual que el concepto de las manos atadas de la policía. Hace 11 años que vengo escuchando eso y que lo aclaro y lo voy a seguir aclarando. Con respecto a las manos atadas que te agregué yo a tu pregunta de parte de la policía, no es así, se lo aclaro a la sociedad a través de los medios de prensa, es fundamental que lo aclaren. La policía no tiene las manos atadas para nada de parte de la Fiscalía. Necesitamos de una policía que trabaje y que trabaje bien, de acuerdo a las obligaciones y a la forma de trabajo que le impone el Código Procesal Penal. Es decir, necesitamos una policía que trabaje de acuerdo a la ley. La policía sí tiene las manos atadas para cometer delitos como cualquier persona. Después, para trabajar en cada investigación penal como corresponde, no tiene para nada las manos atadas de la Fiscalía. No entiendo por qué las tendría. Justamente necesitamos una policía activa, con conocimiento y que trabaje para recolectar la prueba que el fiscal necesita para poder luego a la persona que cometió un delito lograr, por ejemplo, entre otras cuestiones, la condena. Entonces, con respecto a las manos atadas de la policía, también viene bien aclararlo porque es algo que se escucha, entonces, y no es correcto, no es así. Con respecto a la puerta giratoria, en primer lugar, quiero mencionarte, Jonathan, que desde que asumimos el 10 de febrero de 2014 a hoy, hay el triple de población carcelaria. Ese es un dato objetivo. Primero hubo el doble, después 2,5 veces y hoy 3. El triple de población carcelaria desde que los fiscales entramos en funciones como órgano central principal en el nuevo sistema procesal penal. Es decir, que ya es un dato objetivo que te indica que puerta giratoria no hay. Es decir, todas las personas que corresponde legalmente estar presas están presas. Es decir, y el concepto de puerta giratoria se refiere a lo que pasa con el delito cometido por el delincuente reiterante. Como yo digo, las personas que legalmente corresponde que estén presas, pero muchas personas pueden ser sometidas por ley a procesos sin estar privadas de la libertad. Entonces ahí tenemos que direccionar lo que yo veo que a veces no ocurre de manera correcta, no solo de la gente, sino de los medios de prensa, quienes entiendo y se supone que están más informados y si no deberían hacerlo con las autoridades que corresponda, direccionar el reclamo a la autoridad que es competente en determinadas materias. La puerta giratoria tiene que ver, reitero, con el delito menor. El delito, las penas del Código Penal lo fijan los legisladores nacionales, senadores en el Congreso de la Nación, senadores y diputados nacionales. Puerta giratoria no hay, ¿por qué? Porque te pregunto, ¿cuántos homicidas hay libre? ¿Cuántos homicidas volvieron a matar? Lo digo como ejemplo. Ningún homicida volvió a matar. Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de homicidios resueltos, que hasta no hace mucho era del 100%, hoy estamos en el 95, 96%. Y lo digo a manera de ejemplo, ¿por qué? Ningún homicida volvió a matar, en nuestra zona al menos, porque la pena del homicidio, y vuelvo a la cuestión legal, permite al fiscal detenerlo y someterlo a proceso privado de la libertad. Entonces, aquel delincuente que comete el hurto menor, el hurto de la garrafa, el hurto del micrófono, el hurto del vaso, del celular, hurtos simples, el robo de la garrafa, el robo de la zapatilla, el robo de la pava, de la plancha en una propiedad, esto que nos mantiene en vilo a cada localidad permanentemente, eso tiene que ver con una cuestión de la pena.
Entonces, el reclamo debería direccionarse a que el Poder Legislativo, en este caso, fije penas superiores a los 3 años como mínimo. Así, desde el punto de vista de la pena, nosotros podríamos proceder igual, por ejemplo, que con un homicidio. Pero te agrego, no me quedo con eso, no me quedo con ese concepto. Sí vale aclararlo para que los reclamos o las miradas sean direccionadas al lugar que corresponde y no todo al MPA. No me quiero quedar con eso, sino que yo he decidido que en este tipo de delitos menores nosotros avancemos en relación a cada reiterante, sometiéndolo a proceso, y si las condiciones de la prueba recolectada por la policía al fiscal están dadas, privar de la libertad a la persona y al menos avanzar progresivamente fijando medidas alternativas, y como es un reiterante vuelve a delinquir y luego llegar ante el juez y decirle, mire, esta persona no está en condiciones de vivir en sociedad. Es decir, ahora sí le solicito la prisión preventiva, el encierro. Como verás, no me he quedado con la respuesta solamente legal y vinculada a la pena, de decir, este delincuente menor puede ser menor en cuanto a la gravedad del delito, digo, ¿no? Somos competentes con mayores de edad, no con menores. Está sometido a proceso y la investigación avanza en estado de libertad. No me quedo con eso, he dado un paso más para darle una respuesta a través de los fiscales concreta y real a la sociedad, pero quiero aclarar que hay una cuestión legal, ningún fiscal se va a apartar de la cuestión legal, y esto tiene que vincular, si me das tiempo, Jonathan, un segundo más, quiero aclararlo, que tiene que ver con una cuestión de fondo, hay un trasfondo que pasa por otro lado. Es decir, estas personas, el reiterante, ¿por qué delinque? Y ahí también podemos vincularlo a la prevención, porque si como sociedad la única respuesta que damos, que tenemos como Estado, mejor dicho, la única respuesta que le damos a la sociedad es meter preso a cada uno de los integrantes de la sociedad que comete un delito, lo cual debería ser el último eslabón de la cadena, nuestra intervención, la excepción, estamos mal, entiendo que somos una sociedad enferma, porque las soluciones deberían venir mucho antes. ¿Mucho antes para qué? Para lo que la gente quiere y darle la respuesta que la gente pretende, que es que el delito no ocurra. Que el delito no ocurra. Entonces, ya cuando el delito ocurrió, intervenimos nosotros. Y se nos reclama y pasa a ser la respuesta como una regla, o tal vez la única respuesta, es que el MPA meta preso. Es decir, debería haber otras respuestas que tienen que ver con cuestiones sociales, que pasan por otros poderes del Estado, cuestiones sociales, cuestiones de salud, cuestiones de educación fundamentalmente, entonces direccionadas a ¿qué? A prevenir el delito, que el delito no ocurra. Y una vez más, esto no es competencia de los fiscales ni de los jueces. Entonces, puerta giratoria no hay, el reiterante el cual genera esa expresión de la puerta giratoria, bueno, habría que darle otra solución de parte del Estado, no solo meter preso. Nosotros desde nuestro lugar vamos a trabajar acorde a la ley y las respuestas del MPA se están dando. Con respecto a estos reiterantes, y sirve como ejemplo, hemos privado de la libertad a muchísimos reiterantes con un trabajo muy minucioso y puntualizado que he ordenado en relación a cada reiterante sometido a una investigación penal, pero como verás, siguen existiendo. Es decir, vuelvo a lo mismo, ¿por qué cada vez metemos preso a más gente como única respuesta del Estado a través del MPA, pero sigue habiendo delitos y sigue habiendo reiterantes? Esto también lo dejo como una pregunta. ¿Quién es responsable? ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Por qué el delito sigue existiendo? Porque la ecuación es metemos preso y mientras más presos metemos, sigue habiendo más delitos. También tiene que ver con la minoridad. Hay delincuentes que son menores y cuando llegan a la mayoría de edad ya caen bajo nuestra órbita y como Estado, ¿qué hacemos? Meterlos presos. Es la única respuesta que creo que coincidís, que estamos dando. Entonces, yo creo que hay ciudades, localidades como Rafaela, que es una ciudad chica en definitiva, donde el Estado se puede abordar este tipo de temáticas, de materias, de una manera que pueden traducirse en soluciones reales, concretas a la sociedad. Pero se requiere un trabajo arduo, muy importante,
de cada área, por ejemplo, del municipio, no solo de Rafaela, sino cada municipio de esta circunscripción que yo tengo a cargo en cuanto a la investigación penal. Municipios, comunas, en cuanto a esas cuestiones de parte de la Fiscalía, todos los intendentes y los presidentes comunales lo saben, están las puertas abiertas para trabajar en conjunto, para colaborar. Pero bueno, siempre dejando claro cuál es el límite. La Fiscalía no evita el delito. La prevención no es competencia nuestra. Espero haber dado una adecuada respuesta a tu pregunta de la puerta giratoria. Fue una pregunta que meritaba todo este abordaje que hiciste, queda claro. Y bueno, realmente me dejaste muchas más también otras preguntas para hacer que en alguna otra oportunidad que tengamos para charlar te la voy a estar haciendo. Y nada, agradecer por tu tiempo, el tiempo que te estás tomando para venir a este medio, a Minuto Rafaela, y empezar a comentar, a conversar con la gente sobre estas miradas, ¿no? Y sobre estas realidades que nos atraviesan y que nos pinchan como sociedad, y que está adecuadamente correcto saber cómo son esos mecanismos y cómo funciona. Así que te agradezco, Carlos, por el tiempo que tuviste y la predisposición. Bueno, yo te agradezco a vos, Jonathan, y todo el equipo, reitero, por la invitación, porque para mí es muy importante, como se lo digo también a muchos colegas tuyos, que se traslade a través de los medios a la gente, a la sociedad, adecuadamente las respuestas a muchas cuestiones que se plantean. Los medios son fundamentales. De mi parte le doy un valor muy, muy especial a los medios de prensa, porque considero eso, lo que estoy mencionando, es fundamental que a la gente se le traslade, se le comuniquen las cosas como son, de manera correcta, de manera adecuada. ¿Para qué sirve, entre otras cosas? No solo para que la gente conozca, sino también para que muchos de los reclamos sean direccionados ante la autoridad correspondiente y ante el poder del Estado que corresponde y que es competente en un determinado problema. Así que bueno, muchísimas gracias.